Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La lluvia caía ligeramente, dejando largas y sucias manchas en el coche. El hombre tras el volante miraba de reojo a su prometida, si es que podía llamarla así. Sinceramente, ella misma se había referido así y ahora le decía a todos que se casarían. Franco Arias mismo no creía particularmente en ello, pero tampoco le importaba su charla. Después de todo, no significaba que tuviera que casarse con ella solo porque ella lo decía. Franco no temía el juicio público. Para él, toda su charla vacía no era más que tonterías de niña con las que se entretenía porque no trabajaba. Angelina Grandes navegaba por su teléfono, escribiendo algo rápidamente. De vez en cuando miraba la carretera, como si intentara evaluar cuántas horas más tendrían que pasar en el camino. Seguramente, Angelina ya estaba organizando cosas con sus amigos, que los esperaban cerca del lago. Franco no quería ir allí, pero quedarse en casa con su padre, que se estaba muriendo ante sus ojos, también era difícil. Cuanto más sucumbía su padre a la enfermedad, más se deseaba que su hijo asumiera responsabilidades. Si para Pablo Arias era el plan perfecto continuar con el negocio familiar, para su hijo era solo otro intento de cargar a un joven con un montón de responsabilidades que realmente no necesitaba en absoluto. Oye, ¿tal vez hablarás con tu papá después de todo?, preguntó Angelina, mirando a su amado y sonriendo de inmediato. Su sonrisa era repulsivamente dulce y depredadora, y francamente, a él nunca le gustó. Cada vez que Angelina sonreía, el joven se sentía como un conejo experimental a punto de ser devorado por esta criatura. Sabía que Angelina era de esas que cazaban hombres, buscando a aquellos con suficiente dinero. Trataba de mantenerse alejado de todos los bordes afilados. En un momento dado, intentó romper con ella, pero no salió como estaba planeado. Franco se enamoró, mucho en su contra, y ahora intentaba mantener estas relaciones a distancia. Te estás haciendo pasar por un rey del escenario por nada. Tarde o temprano te darás cuenta de que no puedes prescindir del dinero. Creciste con una cuchara de plata en la boca. Así que no entiendes qué lujoso regalo tu padre quiere darte al entregarte el negocio, dijo Angelina, volviendo a tocar un tema que él no quería discutir. Franco creía que hablar con su padre era su asunto personal. Ninguna falsa novia tenía derecho a meter su nariz allí. Si hubieras crecido en la pobreza como yo, no te perderías una oportunidad tan lujosa, replicó ella. Angelina, retrocede antes de que te diga que te largues. En serio, estoy cansado de tus moralinas. Eres igual que mi padre, por amor de Dios, dijo indignado el hombre, apartándola de inmediato. Quería que se alejara, porque discutir con ella en medio del camino y luego quedarse atascado con ella en el lago no era la mejor idea. Angelina era una de esas chicas que podían obtener todo lo que quisieran de un chico si era necesario. ¿Por qué se involucró con ella? Franco no podía encontrar una respuesta a esa pregunta. Finalmente, el oscuro autobús giró a la izquierda, pasando de la carretera lisa al camino lleno de baches. Angelina hizo una mueca, pero conocía bien ese camino y sabía que no llegarían a ningún lado sin pasar por esa parte de la carretera. Cuando el coche finalmente se detuvo, varios autos ya estaban estacionados junto al lago. El auto de Horacio y Elisa estaban a la derecha, mientras la pareja, amorosa y feliz, aparentemente hecha el uno para el otro, intentaba armar una pequeña fogata. Franco encontraba molesto a los amigos de Angelina. Incluso insinuaron que deberían haber tenido una boda, y todo parecía más como una casamentera barata cuando nadie pidió permiso. Al mismo tiempo, esperaban gratitud por presionar su relación. Franco salió del auto, agarró inmediatamente una botella de alcohol del maletero, dio unos sorbos y se dejó caer en una silla plegable, que parecía estar allí específicamente para él. Angelina lo miró con desaprobación, pero a él no le importaba. Que ella hiciera lo que quisiera. Estaba cansado de la constante presión en casa. Estaba cansado de escuchar a su padre y ahora tenía que soportar también sus reprimendas. Podría romper fácilmente con ella, superarlo y luego encontrar otra chica, más sencilla y modesta, y sin la estúpida obsesión por casarse a cierta edad. Estaban sentados en una gran mesa, que se balanceaba un poco pero aún cumplía su propósito. Pescaron algunos peces en el lago, los asaron a la parrilla y ahora estaban charlando sobre los altibajos de la vida. Franco apenas participaba en la conversación, asintiendo ocasionalmente y gruñendo asentimiento, pero no estaba dispuesto a abrir su alma a aquellos que de alguna manera pensaban que sabían mejor cómo debía vivir. Tarde en la noche, cuando todos se dispersaron a sus tiendas de campaña, Franco estaba sentado junto al lago. Estaba bebiendo, mirando hacia adelante, pensando en cómo sería su vida cuando su padre muriera.
Franco no planeaba hacerse cargo del negocio de su padre, quería distribuir el dinero restante sabiamente, vivir para sí mismo y disfrutar de la vida sin preocuparse por todo, pero su padre estaba decidido al respecto. «Franco, ¿por qué pareces tan cargado?» «Quizás porque mi padre está muriendo», respondió él a su prometida fallida, que se acercaba a él por detrás. Franco no podía verla, pero sabía que Angelina estaba parada allí con los brazos cruzados sobre su pecho. Era su pose favorita, una que podía mantener durante horas mientras hacía pucheros como un niño que no conseguía un huevo de chocolate en la tienda. Esta es una gran oportunidad para hacerse cargo de su negocio y finalmente comenzar a ganar dinero por ti mismo. Angelina comenzó a hablar, pero saltó en su lugar cuando él le respondió instantáneamente. «¿Qué te importa? ¿Por qué demonios te entrometes en los asuntos de mi padre y los míos? ¿Puedes finalmente callarte? Eres tan estúpida, Angelina. Me pone furioso», gritó, sin prestar atención al hecho de que la gente a su alrededor podría escucharlo. Franco nunca se preocupó por lo que otros pensaran de él. Nunca. Se respetaba a sí mismo por esta franqueza, sin importarle absolutamente cómo reaccionarían las demás personas. «Deja de gritarme. Te arrepentirás después y te quejarás de que no me escuchaste. Pero será demasiado tarde», dijo Angelina, disgustada, cruzando los brazos sobre su pecho. Pero esta vez su rostro estaba lleno de decepción e insatisfacción. «Me importa un bledo. De todos modos, no es asunto tuyo. Ocúpate de las cosas de las chicas y mantente fuera de mis asuntos. Resolveré el problema con mi padre y el dinero yo mismo. Nadie te pidió que lo hicieras, Angelina. Ve a tu tienda. Sueña con nuestra boda, que al parecer debería suceder sin mí en absoluto», gritó. Franco se levantó, agarró una enorme roca y la lanzó al agua. Grandes ondas se propagaron en diferentes direcciones, creando un patrón caprichoso que se extendió por la superficie del agua. Angelina frunció el ceño desaprobadoramente. Luego volvió a su tienda, decidiendo no exacerbar la ya complicada relación, que se volvía cada vez más difícil para ella con cada día que pasaba. Franco no tenía la intención de hablar con ella ni de involucrarla en sus ideas sobre el dinero de su padre, y también estaba pensando en romper con Angelina. Ella encontraría un hombre más rico y lo dejaría solo. Daría a luz, empezaría una familia e intentaría exprimir el último dinero de un hombre que sucumbiría a su ternura forzada. Pablo Arias no tenía idea de dónde había ido su hijo. No había estado particularmente interesado últimamente. Franco podía desaparecer repentinamente, dejando un lío detrás en el apartamento. O peor aún, podría irse a algún lugar con su novia, dejando a su amante en el sofá de la sala de estar. Pablo había dejado de intentar hablar con sentido a su descendencia, que se volvía más insoportable con cada año que pasaba y más enfocado en el dinero, que no quería ganar. El auto se detuvo. Pablo cerró con llave el auto, salió y se dirigió directamente al edificio del hospital, donde no escucharía nada bueno. El hombre no albergaba ilusiones sobre su salud o su futuro cada vez más incierto. Planeaba ceder a su amigo el restaurante que dirigía y su negocio a cambio de acciones para su hijo bajo contrato. Todo eso dejó de importar cuando se encontró en la consulta del médico. Olivia Pérez, una mujer muy corpulenta con el rostro rojo, le indicó que se sentara en una silla alta. Se sentó, como de costumbre, colocando las palmas de las manos en las rodillas como un escolar que estaba a punto de tomar un examen, tratando de atraer la menor atención posible. Ella colocó los resultados de los análisis justo frente a él. Pablo no necesitaba mirar los papeles porque vio el rostro cargado de la mujer infeliz que estaba poniendo todos sus esfuerzos en sacarlo del abismo de la enfermedad, dándose cuenta de que era imposible. «Es hora de aceptarlo. Nada me ayudará», dijo Pablo. Una sonrisa triste iluminó su rostro, indicando elocuentemente que finalmente se había rendido. ¿Cómo no rendirse en una situación donde los intentos de escapar del abismo terminaban en una pesadilla? Los nuevos medicamentos traían efectos secundarios, las pruebas interminables no dejaban espacio en su piel intacta, y cada vez que iba al hospital ya sabía de antemano que nada funcionaría. Tendría que pasar sus últimos días en un hospicio o junto a alguien que no tuviera interés en él. Su hijo nunca le había preguntado sobre su enfermedad ni sobre cómo manejarían las finanzas después de que él se fuera. Su hijo decidió que Pablo se las arreglaría solo, ya que no tenía la intención de participar en los procesos comerciales. Olivia echó un vistazo a él una vez más, pero ya entendía que no podría explicarle ni demostrarle nada. Era inútil hablar con un hombre que ya se había rendido. Tal vez deberías ir de todos modos. Es un buen médico. Dicen que ayuda. Ya no puedo aconsejar nada más. Mi conocimiento se agota aquí.
dijo Olivia. Olivia, si no pudiste ayudarme, entonces ciertamente ningún médico podrá ayudar juntos. Gracias por todo, pero estoy poniendo fin a este interminable tormento con el tratamiento, respondió él. Se levantó, besó su mano y luego salió de la oficina. El tiempo pasó y su condición solo empeoró, apareciendo síntomas desagradables, haciendo la vida cada vez más difícil. Con cada día que pasaba, las simples tareas cotidianas se volvían insoportables para él. Eventualmente, no podría cuidarse a sí mismo, perdería su autoestima por eso y luego se encontraría atrapado sin la capacidad de escapar y continuar como antes. Pablo decidió ir a trabajar porque quedarse en casa no tenía sentido. ¿Qué haría allí? ¿Ver a la anciana ama de llaves comenzar a contar sus historias religiosas nuevamente? ¿O esperar a que su hijo llegara a casa con otra queja, expresando su insatisfacción porque su padre no estaba gastando suficiente dinero en su pequeño niño ya crecido? En el trabajo, al menos podría dedicarse a algo agradable que lo distraería de la sucesión de desgracias en la vida. Cuando Pablo llegó a la oficina, casi salió del coche con alegría. Ve un gran jeep rojo con franjas blancas impecables. Tal coche lo poseía solo una persona en su memoria. Basilio Hernández era su mejor amigo de la infancia. Estudiaron juntos, crecieron juntos e incluso se casaron casi al mismo tiempo. Pero luego sus caminos se separaron y sus encuentros se volvieron más raros. Y desde que Basilio finalmente se mudó al extranjero para dirigir su negocio allí, solo podían verse hablando por teléfonos y en persona una vez al año si tenían suerte. Y ahora el coche de Basilio estaba estacionado cerca de su oficina, reluciente. Por un momento, Pablo incluso olvidó su dolencia. Se apresuró hacia la oficina, donde vio al hombre que había extrañado. Basilio había ganado mucho peso y parecía triste y torpe, pero una sonrisa feliz vagaba por su rostro después de encontrarse con un amigo cercano. «Basilio, estoy tan feliz de verte. Te has vuelto tan regordete», exclamó Pablo, golpeando en broma a su amigo en el vientre. Ambos eran hombres bastante gorditos en un momento, pero ahora la enfermedad estaba consumiendo a Pablo desde dentro, dejándolo como una copia translúcida de sí mismo. Pronto se instalaron en la oficina. Trajeron algo de comida para que pudieran pasar tiempo correctamente sin distraerse con los rugidos del estómago. Pablo observaba a su amigo con placer, ya que lo extrañaba terriblemente y deseaba apasionadamente saber que incluso después de su muerte, todo estaría bien para él. Basilio era consciente de la enfermedad de su amigo, pero fingía que no pasaba nada porque sabía que era lo mejor para él. Pablo disfrutaba sintiéndose como si no estuviera enfermo. Todo era temporal. Pronto encontraría una solución y todo volvería a ser como antes. Pero desde su última reunión, Pablo había cambiado significativamente. Se había vuelto demacrado, pareciendo cada vez menos él mismo. Esta vista entristecía profundamente a Basilio, quien se dio cuenta de que pronto lo perdería para siempre. La vida ha empeorado. Mi amada esposa falleció, y el negocio es casi imposible de manejar. Incluso el restaurante que tanto amo está al borde del cierre. Solo dales a las personas una razón y se lanzarán como buitres, destrozando por envidia. He perdido toda mi antigua energía, dijo Pablo. Vamos, Pablo, no te alteres, dijo Basilio, queriendo apoyarlo pero encontrando sus palabras inapropiadas. Mi hijo no quiere asumir ninguna responsabilidad. Le ofrecí, mientras aún estoy vivo, hacerse cargo del restaurante y aprender a administrarlo. Es una gran oportunidad. Yo proporcionaría todo, y él solo tendría que manejarlo. Pero solo pasa tiempo con chicas en casa y finge que mi negocio y ganar dinero no son sus preocupaciones. Vive despreocupado. Qué vergüenza criar a una persona así, dijo Pablo. Hablaré con tu hijo. Quizás no sea tan malo como piensas. Solo no te pongas demasiado triste. Los niños que crecieron con una cuchara de plata en la boca se comportan así. No entiende el valor del dinero y no lo hará hasta que experimente la vida por sí mismo. Vamos, olvidemos esto como un mal sueño. Hablemos de otra cosa. Cada vez que empiezas a hablar de tu hijo, estás pálido como un papel, dijo Basilio. Pablo se sintió aliviado al cambiar de tema de conversación, pero no pudo calmar sus pensamientos, y de vez en cuando aún reflexionaba sobre su hijo y cómo su relación se había convertido en una pesadilla interminable porque cada uno insistía en lo suyo y no podía influir el otro. Pablo estaba seguro de que su hijo malgastaría todo el dinero y se empobrecería. Mientras tanto, Franco creía que su padre era demasiado dramático. No debería importarle lo que pasaría con todo ese dinero después de su muerte. Cuando Pablo se encontraba solo, pensar en su hijo se volvía aún más pesado. Las dudas sobre su testamento se agolpaban en su cabeza. ¿Quizás no debería dejarle nada a mi hijo en absoluto? Que luche y trate de ganar algo en la vida.
tal vez se dé cuenta de que su padre tenía razón todo el tiempo. Pero tan pronto como imaginaba dejar a su hijo sin nada, después de todo lo que habían pasado juntos, ¿cuál era el sentido de trabajar tan duro? Pablo escuchó el sonido del timbre de su pequeño teléfono. Sabía que era la secretaria, pero no quería contestar el teléfono. Sin embargo, la mujer entró en su oficina de todos modos. «Pablo, alguna chica quiere verte», dijo ella, frunciendo el ceño y mirando hacia atrás. La chica, sin esperar la respuesta de Pablo, asomó la cabeza en su oficina. Inmediatamente reconoció a Angelina, quien le sonreía como si él debiera saltar de alegría por su llegada. «Pablo, ¿puedo hablar contigo? Prácticamente somos familia ahora, si no lo has olvidado», dijo Angelina. Pero Pablo no había olvidado, ni siquiera había intentado recordar a otra chica con la que su hijo estaba divirtiéndose. Le estaba contando el cuento de hadas de que se casarían, como siempre hacía. El matrimonio no significaba nada para Franco, y podía engañar fácilmente a cualquiera, contando historias para mantener a la chica cerca durante el tiempo que la necesitara por conveniencia. Angelina cerró la puerta, entró en la oficina y sonrió tontamente. Pero Pablo no era un tonto. También vio todo lo que observaba su hijo, que ella era una cazadora. Pero a diferencia de su descendencia, él no tenía intención de manipular a esta chica, incluso si ella pretendía ser un dulce angelito. «Escucha, he decidido que necesitamos hablar en privado. Tu hijo está volviéndose loco. Está muy preocupado. Está constantemente pensando en su mayor miedo de que tú no estés», dijo Angelina. Luego bajó la cabeza con tristeza, pero no había sinceridad en el gesto. «Angelina, omitamos todos estos cuentos de hadas ahora. Simplemente di lo que quieres. No tengo mucho tiempo para escuchar todo esto», dijo Pablo. Pero ella ni siquiera pensó en apresurarse. «Sé que quieres pasarle el negocio a él y él se está negando, pero creo que solo está pasando por una fase. Tiene miedo de no estar a la altura de tus expectativas y de no poder manejarlo. Dejemos el restaurante a mi nombre o házmela gerente, y tú puedes dejar todo lo demás a tu hijo. De esa manera no te preocuparás por tu negocio y yo tomaré la iniciativa», sugirió Angelina. La audacia de esta chica lo asombró, pero al menos ella estaba interesada en el negocio, a diferencia de su hijo, que mostraba a su padre solo hostilidad fría. Angelina esbozó cómo se desarrollaría maravillosamente el negocio si ella se encargara. No exigió una respuesta rápida, pero incluso en su peor pesadilla, Pablo no tenía la intención de entregar el negocio que había estado dirigiendo toda su vida a esta chica sombría. Era una oportunidad perfecta para hablar con su hijo, para mostrarle que esta chica lo estaba marcando mientras él esperaba el momento adecuado para romper. Pablo iba conduciendo a casa. Estaba cavilando sobre varios pensamientos, tratando de concentrarse en cosas mundanas. Deseaba que su hijo finalmente lo entendiera, especialmente después de haber pasado tanto tiempo intentando acercarse a él. Todo había sido completamente inútil. Y ahora esta chica apareció en su oficina, por alguna razón. Ella pensaba que tenía derecho a poseer el negocio o asumir la responsabilidad de tomar decisiones. Sin embargo, Angelina se comportaba como si no hubiera sucedido nada reprochable. Ella simplemente estaba aquí para ayudar, una persona santa que simplemente acudió al rescate en el momento adecuado. Cuando Pablo llegó a casa, vio el coche de su hijo, pero no se sintió feliz al respecto. Había dejado de esperar que su hijo entendiera y que alguna vez tuvieran una conversación honesta sobre negocios, finanzas o cualquier otra cosa. A pesar de su edad, Franco solo quería divertirse, beber y dormir con chicas, prometiéndoles casarse y luego desaparecer para tener nuevas aventuras románticas. El joven no quería lidiar con los negocios, aprender a asumir responsabilidades o tomar deberes que pudieran empañar su hermosa imagen de la vida. «Entonces, ¿cómo estás?», Franco preguntó automáticamente cuando vio a su padre entrar en la cocina. Había un ligero olor a alcohol. No era nada importante. Solo otro intento de su hijo de distraerse de asuntos serios. «¿Sabes que tu Angelina vino a mi oficina hoy?», preguntó Pablo directamente. Inmediatamente vio que su hijo no tenía idea. Angelina había intentado engañarlos a ambos, pero no funcionó. Franco frunció el ceño, sabiendo que su padre no cedería ante esta chica y que ella no podría engañarlo. Todo estaba bajo control, pero valía la pena señalar que Angelina fácilmente podría volverse contra su amado, a quien presentaba como su prometido. «Ella apareció en mi oficina hoy y comenzó a afirmar que prácticamente somos familia y que quiere hacerse cargo de la gestión del restaurante. Debes tener más cuidado con ella y aprender a elegir personas confiables para la vida», dijo Pablo en un tono desaprobatorio, decepcionado una vez más por la elección de su hijo. Franco no era exactamente perspicaz, pero al menos no podría armar a su padre tan descaradamente. «Habla con ella tú mismo o la próxima vez le diré que se vaya, y luego no te sorprendas cuando te vuelva loco por ello.
Entiendo todo, hijo. Ella es hermosa, como una modelo a la portada de una revista. Pero la belleza no lo es todo en esta vida. La humanidad, la decencia, la bondad y el cuidado deberían ser una prioridad. Y tú elegiste a alguna chica sombría que quiere traicionarte para enriquecerse. No te voy a aconsejar sobre nada, porque sé perfectamente que ni siquiera me escucharás. Pero cuando me haya ido, hijo, ella te envolverá como a un tonto. Te dejará sin un centavo y luego desaparecerá con algún tipo adinerado. Pablo terminó su diatriba, sintiéndose cansado a pesar de que no tenía ningún asunto que resolver hoy. Le dolía que su hijo le ofreciera tanto, y que con cada año que pasaba, las diferencias entre ellos se volvían más significativas. Mientras Pablo se dirigía a su oficina, el joven no podía calmarse porque se había alterado al máximo y decidió, pase lo que pase, descubrir por qué diablos su elegida de repente pensó que tenía derecho a ir a la oficina de su padre, afirmar su autoridad allí o, peor aún, esperar obtener dinero que no era suyo. Para cuando Franco llegó a la casa, estaba tan enojado que estaba listo para desgarrarla emocionalmente, pero tan pronto como vio su tierno rostro, toda su ira se fue disipando gradualmente. ¿Qué demonios viniste a hacer a la oficina de mi padre? ¿Armando un escándalo allí?, preguntó Franco mientras la arrastraba hacia el apartamento. Angelina actuó como de costumbre, lo empujó hacia la cama y él olvidó todo. Y cuando fue necesario continuar la conversación, ya no pudo ser tan agresivo como lo fue hace unos minutos. ¿Por qué? ¿Debo esperar hasta que pierdas una gran oportunidad en la vida?, respondió ella. No es asunto tuyo, maldita sea. Este es el negocio de mi padre y mío. No es tu preocupación, gritó Franco, sintiendo cómo su ira volvía a aumentar. Su padre tenía razón. Necesitaba mantenerse alejado de Angelina. Cuanto más pensaba en ello, más elocuentemente le demostraba lo poco confiable que era para relaciones a largo plazo. Tu padre no entiende que eres inútil. Ninguna palabra puede convencerte de hacerte cargo del negocio familiar. Yo puedo manejar el restaurante. ¿Qué te importa? De todas formas, no harás nada al respecto. Así que dámelo a mí. ¿O crees que si no lo obtienes entonces nadie debería?, preguntó indignada, sin entender sinceramente por qué reaccionaba así. Franco solo rodó los ojos. Estaba enojado con ella, pero intentó contener sus emociones. Discutir ahora estaría fuera de lugar. Angelina seguiría siendo la única persona en la que confiaba después de que su padre se fuera. No debería haber confiado en ella, pero tampoco podía dejarla. Franco se dio cuenta de que era débil frente a ella, y también comprendió que la chica podría dejarlo en cualquier momento por condiciones de vida más cómodas. «Eres solo un tonto. Estás desperdiciando una gran oportunidad. Yo nunca haría eso. Es una vergüenza que tu padre, sin siquiera darme la oportunidad de demostrarme, corriera a contarte todo. Pensé que era un hombre de negocios, y podríamos encontrar un terreno común», dijo en tono profesional. «Tienes razón. Él es un hombre de negocios. Pero tú no lo eres. Así que no culpes a mi padre. Hizo lo correcto al no confiar en ti», respondió el hombre. Disfrutaba golpeando su punto débil y viéndola tratar de manejar la situación lo más elegantemente posible. La abrazó tiernamente de nuevo, pero Angelina lo apartó, no queriendo participar en una conversación que no tendría ningún resultado. «Tu padre está gravemente enfermo. Se está muriendo. Y todos lo entienden. El jefe de cocina se escapó y menos personas vinieron al restaurante. Pronto, no quedará nadie allí. El establecimiento ya está operando con pérdidas y solo empeorará. Tenemos que tomar el toro por los cuernos», dijo Angelina, visiblemente molesta. Era evidente por la cara de Angelina que estaba molesta. Por más que Franco intentara animarla esa noche, nada funcionó. Al final, ella simplemente le dijo que se fuera a casa, y él se quedó sin nada, inmerso en pensamientos sobre si terminar la relación ahora o soportarla mientras el destino lo permitiera. Angelina estaba diciendo las cosas correctas. Pablo estaba gravemente enfermo, y la situación con el restaurante empeoraba cada día. Incluso el jefe de cocina, que estaba profundamente comprometido con la causa, se fue, decidiendo que aquí no había nada que atrapar. Tal vez debería haber persuadido a mi padre para que la hiciera gerente después de todo. Angelina pretendía dirigir este negocio, no solo poseer el restaurante por el simple hecho de una bonita imagen. A diferencia de su elegido, ella entendía no solo el valor del dinero, sino también el valor de las oportunidades, que rara vez aparecían en su vida. Solo unos días después de esa conversación, Franco vio a Basilio, el amigo de su padre. Basilio era un hombre feliz, a menudo excesivamente animado y alegre. Siempre era agradable charlar con él, pero por alguna razón, Franco no quería hacerlo ahora. Sabía exactamente de qué trataría la conversación, pero no podía negarse a hablar con un hombre que era como un querido tío para él.
Franco, es un momento difícil para tu padre en este momento. No habrá otra oportunidad. Todos pretendemos que no está pasando nada por su bien, pero no es así. Eres un hombre adulto. Deberías entender hacia dónde se dirige todo esto, dijo Basilio. Ya no estaba alegre. Toda la vivacidad que había antes ahora se había convertido en nostalgia por los tiempos dorados. Necesitas ponerte en marcha. En este momento, puede parecer que no pasará nada malo. Vivirás feliz, disfrutando del dinero de tu padre. Pero, ¿estás seguro de que así será todo? Hay competidores y crisis. Cualquier cosa puede pasar. Y luego te quedarás sin dinero, junto con un montón de problemas, dijo Basilio. Franco rodó los ojos, ya cansado de escuchar todo esto, pero al parecer no tenía elección. Miró al hombre que intentaba demostrarle algo, con una mirada completamente ausente. Bueno, ¿cuál será el objetivo de Basilio? ¿Estaba tratando de hacer que Franco cambiara de opinión? Mi padre trabajó toda su vida, así que su trabajo no sea en vano. Solo viviré mi vida al máximo con su dinero y no pasaré mi vida ganándome la vida interminablemente, dijo Franco honestamente. Luego sonrió con malicia, notando cómo su respuesta decepcionaba a Basilio. El hombre tenía 2 hijos que fácilmente se hicieron cargo del negocio de su padre. Se acercaron a él con responsabilidad y pudieron manejar todo sin que su padre estuviera presente en los sitios. Basilio esperaba que la conversación le ayudara a llegar al despreocupado joven. Pero Franco no era solo voluble. Estaba completamente desinteresado en continuar el negocio de su padre, al que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo. Tu padre te ama tanto, te perdona todo, ¿y no puedes hacerte cargo de su restaurante? Ya te ha dejado sin un negocio, solo para que puedas recibir intereses. Y en lugar de estar al menos un poco agradecido, lo estás engañando, sabiendo perfectamente que no le queda mucho tiempo, dijo Basilio con reproche en su voz. ¿Sabes qué? Déjame en paz. Arreglaré las cosas con mi padre yo mismo. Parece que todo el mundo en el mundo sabe cómo debería vivir, qué debería hacer y cómo manejar mi propia vida. Ocupa tu mente en tus asuntos y en tus hijos, respondió el joven bastante bruscamente, provocando otra ola de desaprobación. Depende de ti, Franco, pero no vengas luego a quejarte de que no te queda nada en la vida. Basilio luego se subió a su auto, dejando al joven solo, esperando que entendiera algo, aunque estaba claro que esto era poco probable. Esa tarde, Franco regresó a casa pero no encontró a su padre allí. Decidió quedarse en la oficina, como lo había hecho casi todos los días últimamente, queriendo sentirse tan joven, enérgico e involucrado en el negocio como antes. Franco entendió que había decepcionado a su padre, pero no iba a convertir su vida en un interminable flujo de problemas que tendrían que ser resueltos una y otra vez. Franco veía cuánto esfuerzo y tiempo se dedicaban a todos estos asuntos personales, y no quería convertir su vida en algo así. Su padre le permitió encargarse solo del restaurante, mientras el resto del negocio estaba en piloto automático. Tenía su gerente, un amigo responsable que no lo abandonaría y seguiría pagando dividendos a su descuidado hijo. Pero el restaurante era creación de Pablo. Él había puesto su corazón en él, soñando con convertirlo en una cadena completa. Tenía el tiempo y los recursos para finalmente hacer realidad su sueño de la infancia. Pero con el paso del tiempo, la enfermedad cobró su precio, y el hombre no tuvo tiempo de permitirse convertirse en un exitoso restaurador, como había soñado. Cuando Angelina llamó, Franco estaba sentado en la cocina, sumido en pensamientos sobre su padre y reflexionando cómo satisfacer a ambos. Angelina lloraba, rogándole que viniera, murmurando algo incoherente, pero él no quería ir. Ella era una mujer adulta, y si tenía algún problema, que se las arreglara sola. Pero cuando Angelina expresó la verdadera razón de su angustia, no tuvo elección. Franco lanzó su chaqueta al coche, subió él mismo, pisó el acelerador y se fue a toda velocidad, dejando solo el chirrido del coche detrás de él. Llegó al apartamento mucho más rápido de lo que había anticipado, y ahora temblaba, mirando a su novia. Sus manos temblaban. Ella apretaba el test de embarazo positivo en esas manos temblorosas. Lo que más temía había ocurrido, y los pensamientos sobre su padre inmediatamente pasaron a un segundo plano. «¿Tomaste pastillas anticonceptivas? Angelina, ¿qué demonios?», exclamó mirándola incrédulo, sin creer lo que estaba pasando. Ella continuó sollozando, sintiendo el miedo creciendo dentro de ella. Él rápidamente agarró su mano, la bajó y la sentó en el coche. También temblaba, y parecía que estaba incluso más asustado que ella. En el camino, Franco llamó a un amigo que era médico. Angelina lloraba, casi sin escuchar la conversación. Pero cuando finalmente se detuvieron cerca del hospital, ella pudo hablar de nuevo, como si no hubiera habido histeria hace apenas unos minutos.
A él no le gustaban estos cambios repentinos y por alguna razón sentía que algo malo iba a pasar. Tu padre nos dejará casarnos ahora. Transfiere el restaurante para que el niño no se quede solo. ¿Entiendes? Tienes que hablar con él para que me permita dirigir el restaurante, dijo entre lágrimas, sollozando increíblemente. ¿Esa es la razón por la que te embarazaste?, gritó el hombre enfadado, y ella lo miraba, ofendida de que incluso comenzara a dudar de la validez de sus acusaciones. Bajaron del coche, y Franco dejó sin respuesta a su pregunta. A pesar de que Angelina insistía en que llamara a su padre, el joven no hizo ninguna llamada. Cuando llegaron a la oficina, Angelina estaba extremadamente nerviosa, y todas las sospechas que bullían en la cabeza de Franco comenzaron a tener sentido. La arrastró hasta la oficina, sin prestar atención a las personas que miraban a la extraña pareja. Franco, por respeto a tu padre lo haré, pero... El médico comenzó, mirando rápidamente a la joven pareja. Y solo ahora, aparentemente, Angelina se dio cuenta de lo que le esperaba. Retrocedió, pero él le agarró la mano fuertemente, sin dejarla ir. «Hazte la ecografía. Si está embarazada», dijo. «Si no, entonces...» Franco se detuvo, pero su expresión no era la más confiable. Angelina quería huir de nuevo, pero él la sujetó del antebrazo aún más fuerte. Cuando el médico la ayudó a acostarse en la mesa de examen, realizó la ecografía y afirmó con confianza que no estaba embarazada. Todos se quedaron en silencio. Era tan palpable que lo hizo sentirse nauseabundo. «Entonces, decidiste hacerlo, ¿verdad? Si no puedes quejarte, ¿entonces decides jugar juegos?», Franco preguntó. Luego salió de la habitación. «¡Franco! ¡Espera, Franco!», le llamó ella, abrochándose apresuradamente los jeans de talle bajo. Ella salió corriendo detrás de él por el pasillo. El médico permaneció de pie en su oficina, aparentemente aliviado de no tener que presenciar toda la escena por más tiempo. Angelina siguió a su elegido, con las manos y las piernas temblando, pero no le quedaban lágrimas. «¿Crees que la mejor manera de hablar conmigo es reprendiéndome? ¿Crees que creería ciegamente otra mentira que haces pasar por verdad? Siempre supe que estabas podrido por tu sed de dinero, pero nunca pensé que recurrirías al chantaje con un embarazo inexistente», gritó Franco, atrayendo la atención de todos en el estacionamiento. Angelina miró a su alrededor incómoda. Ciertamente no quería que esta situación se hiciera pública. «¿No entiendes de otra manera? ¿Cómo se supone que debo hablar contigo entonces? ¿Crees que lo tienes todo? ¿Por qué diablos me estás gritando ahora? Solo necesitaba que lo creyeras, y luego tu padre también podría haberlo creído. ¿Por qué te importa que quiera dirigir el restaurante? Pronto no quedará nada del negocio de tu padre. Él se está debilitando cada día más, y ni siquiera piensas en continuar su negocio. Yo habría asumido todo yo sola, y ya está. Arruinaste todo». Angelina ya estaba gritando en histeria, pero a él no le importaba, sabiendo que no obtendría nada más de ella si comenzaba a llorar así. Franco la dejó fuera del hospital y se fue, decidiendo no volver a hablarle nunca más. Sin embargo, sabía que era imposible. De todos modos, la perdonaría, comenzaría a buscar reuniones con ella él mismo, y luego lamentaría no haberla dejado cuando tuvo la oportunidad. Mientras tanto, Pablo, que no tenía idea de la tragedia que se estaba desarrollando en la vida de su hijo, estaba en su oficina. Juan Soto, el principal competidor, estaba sentado a su lado con una cara de duelo, repitiendo que la enfermedad podía llevarse a nuestros seres queridos. Pero Pablo entendía que todas estas palabras solo estaban destinadas a persuadirlo para que vendiera el negocio. Pablo ya estaba seguro de que la situación con su hijo no cambiaría. Franco todavía no asumiría responsabilidad. Entonces, el restaurante estaba condenado. «Te estoy ofreciendo una buena suma por el restaurante. Ya se está desmoronando. No te quedan clientes y nada que vender a un precio alto. Aunque el aclamado chef te haya dejado, puedo recordarte», dijo Juan. «¿Y quieres comprar un restaurante enorme por el precio de un puesto de periódicos?», preguntó Pablo, sintiendo la desesperanza de su situación. «¿Crees que alguien te pagará más? Escucha, Pablo, soy una persona razonable. Te respeto como empresario y como ex colega, como alguien que construyó un negocio en un momento increíblemente difícil. Pero míralo por ti mismo, prácticamente no queda nada de tu restaurante. Entonces, ¿por qué no cortar tus pérdidas?», preguntó Juan. «Ya te he dicho que no voy a vender el restaurante. Deja que muera conmigo, al menos hasta que cambie de opinión», dijo Pablo en voz baja. 15 minutos más tarde, él estaba sentado solo en su oficina, sintiendo que las lágrimas lo ahogaban, haciéndole difícil respirar. Pensamientos resonaban en su cabeza como una campana,
No debería haber sido tan terco y debería haber vendido el negocio por una miseria mientras aún pudiera ser restaurado. Bajo un nombre diferente, con un destino diferente, su restaurante podría haber seguido prosperando. Pero ahora, cada día, se estaba convirtiendo en un montón de concreto de vidrio y vegetación que ya nadie necesitaba. Pablo estaba sentado en su oficina, aún contemplando vender el restaurante. Literalmente segundos antes de terminar la conversación con su competidor, había esperado poder llegar a un acuerdo de alguna manera con su hijo. Franco llegó a casa completamente destrozado. No le contó nada a su padre, ya que no veía sentido en ello. El hombre ya adulto entendía que otra chica no valía la pena ninguna atención. Sería mejor mantenerse alejado de ella. Una razón por la que Franco no le contó nada a su padre fue el miedo a ser juzgado nuevamente por fallar. Como siempre, estaba sentado en una silla alta junto a su padre, mirándolo con una mirada desconcertada, llena de arrepentimiento y tristeza. ¿Te das cuenta de que me quedan solo unos meses? Entiendo que cuando papá está cerca y resuelve todos los problemas, todo el mundo parece no ser tan duro como lo es. Pero mientras esté vivo, el hombre comenzó, pero su hijo lo interrumpió inmediatamente. ¿Qué me vas a decir? Mientras estés vivo, ¿debo hacerme cargo de todos tus negocios? ¿Debo aprender habilidades para no terminar con los bolsillos vacíos? El joven contraatacó con voz molesta, luego simplemente se apartó de su padre, como de una mosca molesta que lo molestaba en un día caluroso. Franco ya estaba lidiando con muchos problemas, y no tenía deseos de escuchar a su padre moralizarlo. ¿No te das cuenta del gran error que estás cometiendo?, preguntó su padre. ¿No te das cuenta de que me importa un bledo tu negocio? Franco respondió en el mismo tono, cansado de discutir con su padre. Una desagradable sensación de perdición inminente colgaba en la oficina. Franco suspiró profundamente, se recostó en su silla, cerró los ojos y simplemente se quedó en completo silencio, sabiendo que la conversación continuaría, pero nunca llegarían a un consenso. Franco no podía entender qué estaba tratando de lograr su padre cada vez. ¿Pensaba que su hijo adulto lo seguiría obedientemente como un niño? Franco giró la cabeza hacia su padre, hizo una mueca y luego dijo: «No voy a trabajar. Papá, no necesito tu restaurante ni tu negocio. No necesito nada. Viviré con el dinero que quede después de ti. Eso es todo. ¿Trabajaste tan duro para que yo trabaje como un loco después? No, papá. Quiero disfrutar la vida y no preocuparme. No pasaré esta vida lidiando con problemas interminables en tu negocio», dijo Franco. Luego levantó la nariz desafiante, sin darse cuenta de cuánto se parecía en ese momento a su novia, que se ofendería como un niño ante la más mínima provocación. Pablo miró a su hijo y se sintió cada vez más decepcionado de él, dándose cuenta de que era culpable de criar a un niño así. Gallina, muriendo con una súplica de hacer todo por su hijo. Seguramente nunca sospechó que su maravilloso hijo se convertiría en un monstruo así, sin interés en nada. Pablo intentó convencer a su hijo una última vez, pero él permaneció indignado y firme en que no necesitaba trabajar. ¿Por qué es tan importante para ti que me dedique a los negocios? ¿Por qué no puedo simplemente vivir para mí mismo? Bueno, ¿acaso no te alegra siquiera de saber que tu hijo simplemente está viviendo y disfrutando de la vida? ¿Necesitas saber que tengo un montón de problemas por tu culpa? Genial, papá. Gracias. ¿Qué más puedo decirte? Me entristece que ya no estarás aquí. La enfermedad está progresando y no puede ser el mismo que antes. Me gustaría que siguieras con tus asuntos y visitaras la tumba de mamá, solo para sentirte como una persona viva. Pero no puedo cambiar nada de esto, y tampoco convertiré mi vida en un duelo interminable, dijo Franco. Esa fue la última declaración que le hizo a su padre. Luego salió de la oficina, dejando solo un amargo sabor para el desafortunado padre, que ya estaba devastado por el dolor. Pablo se encontró solo en su oficina nuevamente, pero ahora ya no se engañaba con ilusiones. Era hora de vivir sus últimos días con la comprensión de que su hijo nunca cambiaría de opinión. Era hora de resignarse al hecho de que pronto estaría acostado en una cama de hospital. Algún día cerraría los ojos y nunca volvería a ver la luz del día, abandonando su amado restaurante y la vida que tanto apreciaba. Pablo estaba completamente abatido. Los nuevos exámenes que tenía que recoger en el hospital resultaron ser peores que los anteriores. Su hijo seguía repitiendo que tenía más que suficiente dinero que su padre había ganado. El restaurante había cerrado y ahora presentaba una vista desoladora, un lugar no deseado donde una vez se congregaba toda la crema de la ciudad. Pablo estaba sentado en su coche, decidiendo ir al restaurante. Pasó algunas horas en este lugar vacío. Se despidió del lugar que nunca se convirtió en un sueño.
Pablo se acercó al restaurante, mirando en silencio la lujosa fachada, adornada de la manera que siempre había soñado. Aquí estaba, la encarnación de todos sus deseos y aspiraciones. Un sueño inalcanzable que seguiría haciéndolo después de su muerte. Hasta el último momento, esperaba que su hijo recapacitara y que lograran ponerse de acuerdo, aunque ya era poco probable. Se acercó más, tocó el frío mango de metal con su palma y de repente escuchó un sollozo. «¿Qué pasa, Melanio? Vamos, no llores», dijo una mujer con tono cariñoso. Pablo se inclinó ligeramente hacia atrás, miró alrededor de la esquina y de repente vio a una mujer sin hogar sentada con un niño en brazos. Ella se puso de pie de inmediato torpemente, aferrando al niño como si se preparara para que el desconocido la atacara con reproches. «Tranquilízate, me llamo Pablo», dijo, extendiendo la mano. «Soy Wanda», respondió la chica, temblando. Sus ojos destellaban con un genuino horror ante lo que estaba sucediendo. Temía que fuera una trampa y que algo estuviera a punto de pasar. Él la miró y se dio cuenta de que esta chica no tenía ninguna oportunidad de volver a una vida normal. Franco debería haber mirado a personas como ella para presenciar de primera mano lo que sucede cuando nadie te ofrece una forma de ganar mucho dinero. Wanda miraba ansiosamente al desconocido, sin saber qué esperar de él. Tal vez sería mejor para ellos irse con el niño. «¿Podemos sentarnos aquí un rato? El viento es muy fuerte, y los oídos de Melanio acaban de dejar de sentirse mal. ¿Podemos sentarnos en este lugar sin sentir el viento penetrante?», dijo. Luego sonrió torpemente. «Entra, lo digo en serio. Entra», dijo Pablo, abriendo de par en par las puertas del restaurante. Aún mirando con sospecha al benévolo benefactor, la joven ni siquiera se atrevía a sonreír una vez más. ¿Quién sabía qué tenía en mente y qué haría? Pero Wanda estaba tan exhausta y tan asustada por la condición de su hijo que estaba dispuesta a hacer casi cualquier cosa solo para que el bebé estuviera un poco más abrigado. «Este es mi restaurante», anunció Pablo. Luego sonrió tristemente. «Quería convertir este lugar en un sueño, pero la enfermedad decidió lo contrario. Así que toda esta pila de metal estético quedará para morir». «¿Eres Pablo Arias?», preguntó ella, y el hombre asintió. «Solía trabajar en el escritorio de noticias local. Recuerdo cuando abriste este restaurante», dijo, frunciendo el ceño. Se sentó en una silla, el bebé acurrucado en sus brazos, y casi instantáneamente se quedó dormido, abrigado por el implacable viento de la calle. «Así es como va la vida. Trabajas, ganas y conviertes toda tu vida en una carrera interminable que de todos modos termina en una tumba, como todos los demás. Tienes un hijo, ¿verdad? Perdón, puedo estar equivocada. Ha pasado un tiempo desde que hicieron un reportaje sobre ti», dijo Wanda como si se encogiera de miedo de desagradar al benefactor. «Sí, tienes razón. Tengo un hijo. Pero le importa un bledo mi negocio y mi restaurante. Solo le interesan el dinero y un estilo de vida lujoso. Nada más. Cómo desearía que mi hijo hubiera heredado siquiera una fracción de mis ambiciones. Todo hubiera sido diferente. Y ahora, mientras me acerco a la muerte, me veo obligado a ver cómo mi obra de toda la vida perece, ahogándose en luchas interminables con competidores que quieren destrozarlo todo, como buitres codiciosos», dijo el empresario, sentándose pesadamente en una silla. Levantó la cabeza, escudriñando todo a su alrededor con ojo crítico. De repente, recordó haberse sentado aquí por primera vez, hablando con sus socios comerciales, y afirmar que convertiría este lugar en un hermoso restaurante donde las reservas se harían meses antes, y donde las figuras prominentes celebrarían los eventos más importantes de sus vidas. Ahora las mesas estaban cubiertas con sábanas, todas las sillas volteadas boca abajo, y nada la recordaba ya al prestigioso lugar que una vez reunió a las personas más famosas de la ciudad. «¿Sabes? Quédate en el restaurante, al menos hasta que lo venda. Puedes cocinar aquí, los refrigeradores aún funcionan. Hay un montón de comida acumulada en los congeladores. Puedes calentarte la cocina si enciendes las estufas. Así que, por un tiempo, al menos, quédate cerca hasta que yo esté vivo», dijo, mirando a la vagabunda por última vez, pero ni siquiera molestándose en responder a la pregunta razonable. ¿Por qué lo hizo por ella? Pablo abandonó su restaurante. Conduciendo a casa, sintió las lágrimas brotar. Se avergonzaba de que, siendo un hombre adulto, no pudiera controlar sus emociones. Esa noche, soñó con su restaurante, una hermosa entrada, dorada, magníficos leones custodiando las puertas a ambos lados. Y allí estaba él, el dueño del restaurante, un hombre exitoso, entrando entre aplausos.
Pablo se despertó con el corazón pesado, sintiendo ganas de llorar. Como un niño, quería esconderse bajo las sábanas, cubrirse la cabeza con una manta y llorar, esperando que todo funcionara de alguna manera por sí mismo, mientras se compadecía de sí mismo y soñaba con otra vida. Cuando entró en la cocina, vio a su hijo, inmerso en pensamientos preocupantes que lo atormentaban y no lo dejaban concentrarse. Pablo no había visto a su hijo en tal estado desde hacía mucho tiempo, pero no tenía ganas de indagar qué había sucedido en su vida. ¿Todavía no has vendido el restaurante?, preguntó Franco, y el padre negó con la cabeza, decidiendo no responder en voz alta, ya que era demasiado honorífico. Franco notó inmediatamente los cambios en su padre, ignorándolos ostentosamente como si nada hubiera pasado. Había estado eligiendo sus palabras para la conversación toda la mañana y no quería que todo se cancelara solo porque retrocedió frente a su padre. Angelina y yo pensamos que tal vez deberías volver a escribir todo a su nombre después de todo. ¿Y luego qué? Adelante, escríbeme una lista completa de las chicas con las que has dormido y les asignaré algo gradualmente a todas. No trabajé toda mi vida para mantener a tus amantes, ¿verdad?, preguntó el hombre, frunciendo el ceño, molesto con su hijo por no entender lo básico. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te importa quién se hará cargo del negocio cuando te hayas ido? Nunca pensé que te aferrarías a este lugar hasta el amargo final, solo para evitar que Angelina se haga cargo. Angelina te exprimirá todo lo que pueda. Luego te desechará como una bolsa de basura no deseada. Y eso es todo. Lamento que seas un tonto y no lo entiendas. El padre respondió groseramente. «No te atrevas a hablarme así», gritó Franco, agarrando el borde de la mesa. Las emociones comenzaron a desbordarlo con renovada fuerza, haciéndolo ahogarse de ira que bullía en algún lugar de su pecho. «Te hablaré como considere oportuno. No recibirás la herencia. Conseguirás un trabajo como vendedor o bombeando gasolina en una estación de servicio por propinas. Y veremos cómo te trata Angelina entonces», declaró Pablo con firmeza. Franco no esperaba ser chantajeado con dinero, y aún así miraba fijamente a su padre, esperando que se disculpara o al menos intentara reconciliarse con su hijo. Pero Pablo lo miraba con la misma mirada destructiva, expresando nada más que ira y decepción en su carne y sangre. La llamada telefónica que interrumpió su conversación se convirtió de inmediato en una nueva razón para enojarse. Pablo colgó el teléfono y continuó discutiendo con su hijo. Sacaron nuevos insultos de las profundidades, arrojándoselos mutuamente. No pude encontrar ningún buen momento para la reconciliación. Cuando la discusión se agotó, el joven salió disparado de la cocina, dejando solo a su padre, lanzando algunos insultos fuertes como despedida, que parecían especialmente viles considerando la condición del anciano. Pablo no pudo calmarse después de la discusión con su hijo, ni siquiera el día siguiente. Una semana después, Franco fue a ver a su padre, tratando de enmendar las cosas. Dijo que incluso los parientes tienen discusiones y que aparentemente ambos estaban pasando por los peores momentos de la vida. Pero Pablo recordaba vivamente las palabras de su hijo y ahora creía firmemente que no debería haberle dejado nada, ni siquiera un porcentaje del negocio. La llamada telefónica de la mañana siguiente le pareció inoportuna. Dado que la condición del anciano empeoraba, la mayoría de sus amigos habían desaparecido. No tenía idea de quién lo estaba llamando. Pablo descolgó el teléfono. «Hola, llamo por su restaurante. Soy uno de los restauradores más famosos de la capital, pero probablemente nunca haya oído hablar de mí. Es un negocio estrecho», dijo la voz al otro lado. Pablo, que aún estaba preocupado por sus pensamientos, no se dio cuenta de inmediato de lo que se le estaba pidiendo. «Te propongo comprar tu negocio. Dejaré el nombre y el concepto para mantener vivo tu negocio. No puedo soportar ver cómo un hermoso restaurante se convierte en paredes vacías», dijo la persona, aumentando aún más el interés de Pablo. La enfermedad, robándole sus últimos momentos día tras día, le recordaba más fuertemente que el trabajo de su vida quedaría varado en la orilla como una ballena sin vida. Era necesario vender todo tal como estaba, incluso por centavos, para mantener el negocio vivo, aunque fuera bajo una dirección diferente. «Nos reuniremos en el restaurante el jueves. Hablaremos y discutiremos todo. Revisarás el contrato y luego tomaremos una decisión. No te preocupes, estoy bien consciente de tu condición. No voy a presionarte. Solo necesitamos un poco de tiempo para hablar. ¿De acuerdo?» Pablo se sorprendió por tanta agilidad. Concluyó que alguien se estaba subiendo al último vagón para arrebatarle el restaurante por centavos, esperando que, apoyándose en viejos recuerdos, aún pudieran restaurar la frágil reputación del establecimiento una vez famoso.
Luego el hombre recordó que tenía una vagabunda y un niño en el restaurante. Necesitaba visitarlos y también informarles que su refugio temporal estaba llegando a su fin. Pablo se acercó al restaurante, sintiendo nuevamente el doloroso pinchazo en su pecho, recordándole los tiempos en que solía visitar este lugar cuando estaba lleno de gente, feliz por la oportunidad de asegurar una reserva, incluso por solo una noche en este maravilloso lugar. Cuando entró, no notó cómo la mujer lo rodeaba con cuidado. Lo sentó en una mesa y le presentó comida bellamente decorada y la roció con condimentos. La vagabunda había cambiado tanto y parecía feliz, aparentemente porque ella y su hijo al menos podrían estar temporalmente seguros. Lo siento, pero tendrás que irte pronto. Es probable que el restaurante cierre, así que tendrás que irte. No te disculpes, ya me has permitido vivir en un lugar cálido, y mientras tanto mi hijo se ha recuperado de sus constantes resfriados. Está bien, hay cosas más aterradoras en esta vida. Nos las arreglaremos de alguna manera con mi hijo. Tenemos unos días más, ¿verdad?, preguntó alegremente. Él no podía entender cómo alguien podía ser feliz cuando no tenía absolutamente nada y ningún lugar a donde ir. Ella no tenía parientes cercanos, no tenía techo sobre su cabeza, nada. Solo esperanza vacía e injustificada de que algún día las cosas serían más fáciles. ¡Qué delicioso!, exclamó Pablo cuando finalmente probó la comida. Siempre he soñado con cocinar en una cocina profesional. Quería ser chef, pero en ese momento mi vida era difícil. Tuve que renunciar a mi sueño. En esta vida, si no tienes dinero, no puedes contar con ningún favor de la vida, dijo la joven con una sonrisa culpable. Miró brevemente triste por un momento y luego sonrió de nuevo. Disfruta tu comida. Espero que te guste. ¿Qué pasó que no pudiste entrar a la universidad?, preguntó el hombre. Quería tener una conversación humana con alguien interesado. Su amigo volvió a irse al extranjero. Los conocidos locales dejaron de comunicarse con él debido a la enfermedad. Y su hijo no llegó a nada. Así que tuvo que aprovechar el momento para charlar con un extraño. Wanda no tenía prisa por entrar en detalles. Hablaba sin entrar en detalles y evitaba los temas delicados. Solo entonces Pablo se dio cuenta de que todo lo que le sucedía a ella hablaba elocuentemente de injusticia. ¿Y cómo podrías creer en la justicia en esta vida en absoluto? Había un chico, nacido con una cuchara de plata, que no aspiraba a nada. Y había una chica que quería lograr mucho, pero se quedó sin nada debido a problemas constantes. Él quería ayudarla desesperadamente, pero todo había terminado. Ya no le quedaba mucha vida. Mi madre era una persona muy rígida. Creía firmemente que una mujer debería casarse pase lo que pase, y esa era la única forma en que podría ser feliz. Ya sabes, todos esos dichos como «no eres mujer sin un hombre» y «solo puedes ser feliz con hijos», y así sucesivamente. Amo mucho a mi hijo, pero casarme temprano para escapar de mi madre arruinó mucho mi vida. Ese hombre me desfiguró moralmente, y nunca encontré la fuerza para recuperarme adecuadamente y empezar de nuevo. Luego llegó la crisis, y mi pequeño negocio se derrumbó. Me quedé con un niño en brazos en la calle. Afortunadamente, me dejaste vivir aquí por un tiempo. Al menos hemos recuperado un poco. Ella siguió hablando, revelando más y más detalles. Pero cuanto más hablaba, más se le apretaba el corazón al hombre al comprender lo agradecidas que son las personas comunes por las pequeñas cosas, sin darse cuenta del dinero grande. 2 días después, Ignacio Álvarez fue a ver el restaurante. Estaba en un traje caro, todo tan presentable. El hombre sabía mucho sobre el negocio de los restaurantes, o al menos daba esa impresión. Pablo lo escuchó, pero fingió no estar interesado en vender. A pesar de la enfermedad, el empresario seguía siendo un hombre que intentaba obtener ganancias. Era necesario fingir desinterés para que este hombre pomposo no decidiera de repente que el restaurante era suyo por una canción. No llegaron a ninguna conclusión. Ignacio dijo que llamaría. Discutirían todo de nuevo y luego decidirían cuándo reunirse para firmar el contrato y transferir los documentos. Pero Pablo ni siquiera sospechaba en ese momento que no firmarían ningún documento. De repente vio a la vagabunda asomándose desde la cocina, y ella lo miraba alarmada. Aunque Pablo no conocía a esta mujer, nunca la había visto tan asustada. «Pablo, no le creas. Es mi ex esposo», exclamó de un soplo, sin creer todavía en sus propios ojos. Pablo, quien había oído hablar de ese hombre, frunció el ceño con fuerza, y no podía creer que estuviera de alguna manera conectado con el negocio de restaurantes. «Escucha, sé que suena al menos extraño, pero no tengo motivos para engañarte. Está quebrado, lo perdió todo en apuestas, y no tiene nada.
Simplemente fue comprado y eso es todo. No tiene dinero para pagar el restaurante. Por favor, no cometas un error. No confíes en él, dijo entre lágrimas. Wanda de repente estalló en lágrimas, tratando de calmarse, aunque era imposible. Los recuerdos del pasado la envolvieron, haciéndola lamentar cada vez más. Lo perdió todo. Comenzó a apostar y se olvidó de que tenía una familia. Me metí en deudas enormes que tuve que pagar hasta el último centavo para que no nos torturaran en algún lugar del bosque. Pero a él no le importaba. Encontró otra chica, vivió con ella descuidada y fácilmente y nos olvidó. No se puede confiar en una persona así. Por favor, entiende. Trata de averiguar algo sobre él. Lo entenderás. No te estoy mintiendo. Ya creía que la chica no le estaba mintiendo. Había demasiado dolor en sus palabras. Sintió la abrumadora decepción que crecía con cada sollozo. Esa misma noche, le alquiló un apartamento. Pagó por adelantado por 1 año según el contrato y prometió ayudarla a encontrar trabajo. Ella lloró y le agradeció. Incluso en el mejor de los casos, Wanda no podría haber esperado que una persona apenas conocida la ayudara. Pablo regresó a casa. Lo primero que hizo fue llamar a un viejo conocido y transmitir toda la información sobre el hombre que apareció fingiendo ser un restaurador elegante de la capital. El hombre no esperaba que la respuesta llegara tan pronto. Había algo repulsivo en esta persona, que se paseaba por su restaurante como si fuera alguna figura importante. Unos días después, Pablo terminó en el hospital con otro ataque. Su hijo no vino a verlo de manera demostrativa. Dijo que no lo visitaría en absoluto hasta que descubriera que, después de todo, heredaría. Pablo decidió que si no era útil para su hijo sin dinero, entonces era igualmente innecesario con él. No se molestó en reescribir el testamento, yaciendo en silencio en la cama, mirando al techo, esperando a que esa misma chica, a quien acogió en su restaurante, viniera a él y trajera algo sabroso. Ella entró en su habitación como un pariente, como si fuera su hija, y él la esperaba como a un ser querido que solo se preocupaba por su bienestar. Un día, Wanda entró con ese mismo conocido que tenía que averiguar todo. Este conocido confirmó rápidamente todo lo que Wanda dijo. De hecho, este era un hombre poco confiable que estaba vestido como una muñeca y arrojado al ruedo para evitar ser atrapado si la verdad salía a la luz. Los competidores enviaron al restaurador disfrazado para comprar el negocio y, en última instancia, destruirlo. Cuando Pablo se enteró de esto, rompió el acuerdo y decidió que preferiría dejar que el restaurante se hundiera por sí solo que ser oprimido por competidores negligentes. Para quienes la competencia justa no significaba nada. Wanda estaba sentada junto al lecho de Pablo. Él respiraba con dificultad, pero sonreía, mirándola. Lo hiciste genial. Lo descubriste enseguida. No te preocupes, chica. Tu día llegará. ¿Cómo está tu hijo? Gracias por tus oraciones, Pablo, dijo Wanda con una sonrisa, quitándole la venda de la frente y reemplazándola por una nueva y fresca. Finalmente entró al jardín de infantes. Ahora pasa tiempo con otros niños, y yo tengo la oportunidad de buscar trabajo. Voy a entrevistas, pero los empleadores se echan atrás cuando descubren que tengo un hijo. Es como si el gobierno quisiera que todos tuvieran hijos, pero luego no puedes encontrar trabajo. Wanda se entristeció de inmediato, pero se forzó a sonreír porque creía que la desesperación nunca lleva a nada bueno. Cuando Pablo se quedó solo en la habitación, reflexionó profundamente que tal vez Wanda era la única persona en quien podía confiar con su restaurante. Cuando fue dado de alta del hospital unos días después, la invitó a encontrarse nuevamente en el restaurante, donde cenarían y hablarían. Wanda aceptó de buen grado, especialmente porque siempre disfrutaba cocinar algo sabroso y deleitar a la persona que le había dado una maravillosa oportunidad de la vida. Si no fuera por Pablo, todavía estaría vagando por las calles hasta que los servicios sociales le quitaran a su hijo, y se habría marchitado por completo, dejada sola con sus problemas, sin la posibilidad de recibir apoyo moral y financiero. Wanda cocinó una carne increíblemente deliciosa que se derretía a la boca, dejando un agradable regusto cítrico y toques de hierbas que deleitaban las papilas gustativas. Escucha, sé que querías tener tu propio restaurante, pero las cosas no funcionaron para ti. He pensado mucho en lo que sucedió en los últimos días y he decidido traspasarte completamente el restaurante, dijo Pablo. Por un momento, Wanda lo escuchó pero no tomó sus palabras en serio. Pensó que era una broma inofensiva, pero cuando Pablo repitió lo que dijo, ella simplemente lo miró con incredulidad. ¿Solo porque lo alimentó? ¿Porque lo visitó en el hospital? De repente, Wanda empezó a tartamudear y a mirarlo fijamente,
pero luego se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Pablo esperó en silencio a que se calmara para que pudieran terminar finalmente su conversación. Eres una excelente cocinera, puedes crear tu propio menú. Mientras esté vivo, te daré un buen gerente para que te ayude a adquirir todas las habilidades necesarias. Luego te las arreglarás sola. Y si tienes fuerza, abrirás toda una cadena de restaurantes. Eso es lo que yo soñaba, dijo Pablo. Tomó las manos temblorosas de Wanda y esperaba que su tacto la calmara un poco. Wanda, por favor escúchame. Eres una persona maravillosa, amable y atenta. Solo has tenido mala suerte en la vida, y ahora quiero corregir las cosas. Ya no necesitas buscar trabajo, solo reúne a tu equipo, y mientras esté vivo, te ayudaré, dijo. Wanda quería rechazar la oferta porque sentía que no era digna de ella, pero tan pronto como se dio cuenta de que no tendría otra oportunidad como esta en esta vida, asintió activamente con la cabeza, ahora temerosa de que él cambiara de opinión en cualquier momento. Al día siguiente, Wanda comenzó a clasificar candidatos, realizando entrevistas con gran entusiasmo y evaluando las habilidades culinarias de los posibles empleados. Wanda misma era una excelente cocinera. Quería que este restaurante no solo continuara existiendo, sino que cobrara un nuevo impulso, como había soñado Pablo. Incluso cuando el hombre terminó de nuevo en el hospital, no estaba preocupado porque veía su establecimiento florecer día a día. Tan pronto como se presentó la oportunidad, Pablo fue al restaurante él mismo, donde fue recibido con aplausos. Disfrutó de la maravillosa atmósfera y de la sala llena y solo pensó en cómo Wanda, a quien conoció por voluntad del destino, estaba asegurando que el negocio continuara mientras ella tenía una oportunidad de la vida para ella y su hijo. Después de que cerrara el restaurante, Pablo se sentó en la barra en un taburete alto de madera. Wanda estaba frente a él, riendo y contándole sobre cómo tenía el mejor equipo. Y de todos modos, estaba increíblemente agradecida por la oportunidad. Wanda cumplió su último deseo y dio nueva vida al establecimiento. Publicaciones en redes sociales, reseñas y comentarios entusiastas comenzaron a llegar, elogiando no solo el lujoso servicio del restaurante, sino también la increíble comida que no tenía igual. Había multitudes de personas, mientras que los competidores perdían un establecimiento tras otro. El antiguo chef principal regresó, pero aquí ya no lo esperaba nadie. En ese momento, Pablo no dejó nada a su hijo. Había transferido todo a la chica, viendo que ella tenía muchas más posibilidades de manejar los fondos que había ganado trabajando duro. «Oh, Wanda, estoy asombrado. Eres tan pequeña y frágil, pero manejas este negocio con facilidad», dijo Pablo. «Pero, ¿tenemos elección, Pablo? Es mantener el negocio o languidecer en la pobreza con un niño en brazos. En esta vida hay que saber maniobrar, y si se presenta una oportunidad, hay que aprovecharla con ambas manos», se rió Wanda, presentándose una vez más como una persona fuerte que no temía los desafíos y las responsabilidades. Él disfrutaba de su audacia y su confianza en sus habilidades. 4 días después de la gran ceremonia de premiación para el restaurante, Pablo fue ingresado en el hospital definitivamente. Wanda vino a despedirse de él porque ambos sabían que esta sería su última reunión. Una vez más, él dijo algunas palabras de despedida y luego pidió que lo dejaran solo. A la mañana siguiente, Pablo se había ido, y la noticia de su fallecimiento se extendió por toda la ciudad. La gente acudió al restaurante en masa para honrar su memoria. Levantaron sus copas una y otra vez al hombre que, con pura fuerza de voluntad, había llevado su sueño hasta el final. Franco ni siquiera fue al funeral, ignorando de manera ostentosa la muerte de su padre, porque no iba a perdonarlo por la falta de dinero. Franco mantuvo la esperanza hasta el último momento de que su padre solo lo había asustado. Recibiría el dinero más tarde, cuando se leyera el testamento. Pero pasaron los meses, no había testamentos, y toda esperanza de recibir algo de su padre desapareció. Franco solo se quedó con el apartamento que su padre le había comprado hace varios años. Junto con un sentimiento de traición, se había perdido la única oportunidad en esta vida de vivir sin preocupaciones, o, como él decía, sin preocupaciones. Los amigos aconsejaron a Franco que hablara con la chica a quien su padre lo había dejado todo, negociar ciertos términos con ella, pero Franco se consideraba demasiado terco y se negó rotundamente a negociar. «O arreglas el problema del dinero con ella tú mismo, o hablaré con ella», dijo Angelina bruscamente durante su última conversación. Para ese momento, Franco había perdido todo deseo de discutir con su novia, quien cada día se ponía más nerviosa, causándole muchos inconvenientes.
Desafortunadamente, Angelina siempre elegía temas que él no quería discutir. Su padre había fallecido hace 6 meses, pero había dejado un sabor amargo, como alguien que había dejado a su hijo sin nada. Por otro lado, cuando Franco miraba hacia atrás en su relación, era obvio que su padre no podría haber hecho otra cosa. Si Franco pudiera retroceder en el tiempo, haría todo para dirigir el negocio de su padre. Luego habría contratado gerentes, vivido a su antojo y olvidado los problemas que ahora parecían primordiales. Si no arreglas el problema del dinero, terminaré contigo. ¿Me oyes?, dijo Angelina en un tono molesto, mirando a su novio con enojo. Se separaron durante varios meses, pero la chica regresó a él nuevamente, aparentemente decidiendo que no había obtenido todo lo que quería del joven. Franco sabía que durante su separación, Angelina había intentado salir con otro chico adinerado, pero él la rechazó rápidamente cuando se dio cuenta de que solo estaba tras el dinero. Franco entendió que perdonarla era una idea tonta, pero como la había perdonado, todo lo que quedaba era soportar. «Si quieres terminar, hagámoslo. No voy a vivir así», dijo el hombre, causando la indignación de su novia. «A diferencia de ti, al menos intenté complacer a tu padre, y tú lo arruinaste todo. Podría haber tenido un restaurante ahora, y tú podrías haber vivido del dinero de tu padre. ¿No habría sido un buen resultado? Mírame, Franco. ¿Habría sido malo?». Angelina comenzaba a ponerse histérica, lo que significaba que la conversación estaba a punto de terminar. Terminarían lágrimas y acusaciones mutuas. Recientemente, no habían podido comunicarse de otra manera. Franco levantó la vista hacia Angelina. De repente, recordó cómo ella había intentado chantajearlo con un embarazo inexistente. Apartó su teléfono, que ella había colocado cerca. «¿Sabes qué, Angelina? Vuelve con Valerio, o como se llame, y déjame en paz», dijo calmadamente. Las cejas de Angelina se levantaron lentamente y lo miró con verdadera sorpresa. Nunca antes lo había dejado él. Siempre había sido ella quien iniciaba las cosas, manteniendo la iniciativa firmemente en sus manos. «Si crees que puedes asustarme con eso», Angelina comenzó, pero él la interrumpió. «Angelina, me comporté de manera abominable hacia mi padre, y lo entiendo completamente. La vida me ha enseñado una lección, y la he aprendido, pero no voy a cometer tales errores nuevamente. Y uno de los mayores errores en mi vida siempre has sido tú, con tu aire real y tu interminable sed de dinero. No soy mejor, pero si tuviera una novia diferente, tal vez las cosas no hubieran terminado así con mi padre». «¿Cómo te atreves a acusarme así?», exclamó Angelina incrédula, aturdida por tanta franqueza. Odiaba ser acusada y ahora estaba siendo atacada directamente, sin preocuparse por sus sentimientos. Franco se levantó y caminó hacia la puerta del apartamento, ahora completamente seguro de que nunca volvería a estar aquí. «Si te vas ahora, te garantizo que nunca volverás aquí. Encontraré un hombre decente y tendrás que ver mis fotos en las redes sociales, babeando y arrepintiéndote. ¿Entendido?». Franco ignoró sus amenazas. Asintió, se despidió con la mano como si fuera un viejo compañero de clase y luego salió del edificio. Franco descendió hacia su coche, se puso al volante y condujo hacia el restaurante de su padre. Era hora de cambiarlo todo mientras aún tenía el valor. Franco esperó a que Wanda estuviera disponible porque quería hablar con ella. Al principio de su relación, cuando se enteró por primera vez de que ella lo había heredado todo, se aprovechó de ella. Pero ahora, Franco quería reconciliarse y pedir solo una oportunidad para rehacer su vida. Wanda lo aceptó fácilmente. No guardaba rencor contra el joven, que apenas era un par de años mayor que ella. «Vine a disculparme y pedir ayuda. Contrátame como tu administrador. Incluso tomaré cursos si es necesario. Puedo empezar como camarero si es necesario. Entiendo lo terriblemente que traté a mi padre». Se quedó en silencio y miró sus palmas abiertas, sintiéndose como un completo tonto, humillándose frente a la mujer que había asumido toda la responsabilidad del negocio de su padre. «Tu papá no te dejó sin nada. Solo quería enseñarte una lección. Tienes cuentas bancarias y dinero. Simplemente no puedes usarlos», dijo Wanda de repente. Franco la miró con ojos desconcertados. «Tu padre sabía que tarde o temprano te darías cuenta del valor de sus esfuerzos. Por eso decidió darte acceso al dinero solo cuando entendiera su verdadero valor. Necesitas conseguir un trabajo, iniciar tu propio negocio y de alguna manera empezar a ganar buen ingreso. Entonces, el abogado de tu padre comenzará gradualmente a abrir tus cuentas. Te amaba mucho, Franco. Te extrañaba terriblemente». Cuando Wanda terminó de hablar, Franco ya no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron,
y un sentimiento de autoacusación creció en su pecho por todo el tiempo que había culpado a su padre, cuando debería haberse mirado a sí mismo y su comportamiento. Había estado llorando hasta que finalmente se calmó, recuperó la compostura y estuvo listo para hablar. Al final, Franco no fue a trabajar para Wanda. Se dirigió al viejo amigo de su padre, comenzó a aprender el negocio con él y profundizó en los asuntos de su padre. Fue difícil, pero al mismo tiempo interesante e incluso divertido. Ahora Franco no estaba haciendo esto solo para obtener más dinero y vivir una vida despreocupada. Lo estaba haciendo para rendir su último homenaje a su padre, a quien había tratado tan mal en los últimos meses de su vida. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.